chicos, en nuestro video del día de hoy estaremos trabajando lo que corresponde a aplicaciones de las funciones cuadráticas en la vida cotidiana. Para ello abordaremos la siguiente situación problema. En la siguiente situación problema nos plantean que a partir de la trayectoria descrita por una piedra ser lanzada hacia arriba del techo de un edificio, resolver cuatro incisos, cuatro preguntas. Lo primero que recomiendo cuando vamos a abordar este tipo de situaciones en donde vamos a ver cómo podemos aplicar las funciones en la cotidianidad de chicos, primero identificar el tipo de función que estamos trabajando. En este caso pues abordamos una función cuadrática y ya en un video anterior pues habíamos visto cuál era la manera de identificar las funciones cuadráticas. Pues aquí aparece la variable elevada al cuadrada y es el máximo exponente que podemos observar en esa función. Lo segundo es identificar cuáles son las magnitudes que se trabajan o cuáles son las magnitudes que están implicadas dentro de la situación. En este caso nos hablan de la trayectoria en t segundos, es decir, hay un tiempo, y nos hablan de una altura. La trayectoria en t segundos de una piedra lanzada hacia arriba. Si se lanza hacia arriba, pues es porque esa piedra va a alcanzar una altura. Entonces tenemos estas dos magnitudes, el tiempo dado en segundos y la altura. Lo tercero es identificar cuál de esas magnitudes va a ser la variable dependiente de nuestra situación y cuál va a ser la variable independiente. Pues podemos darnos cuenta que como t está dado en segundos, pues t va a ser la variable, pues t va a ser quien represente también nuestra variable independiente. Por lo tanto, el tiempo es la variable independiente y la altura sería la variable dependiente. Es decir, el tiempo en esta situación, la altura en esta situación depende del tiempo. Para resolver el inciso A, nos plantea cuál es la altura de la piedra a los 4 segundos, pues simplemente nos piden calcular una altura para un tiempo en específico, es decir, ya en la situación nos plantean qué valor toma t. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar ese valor de t en nuestra función para calcular la altura a la que se encuentra la piedra a los 4 segundos. Entonces reemplazamos ese valor de 4 en nuestra función y nos quedaría 20 por 4 menos 4,9 por 4 al cuadrado más 50. Resolviendo operaciones y teniendo en cuenta jerarquía de operaciones, primero potencias, luego multiplicaciones y por último sumas y restas, pues llegamos a la conclusión de que la altura que alcanza esa piedra a los 4 segundos es de 51,6 unidades. Para resolver el inciso B, C y D, recomiendo tener muy presente la gráfica de la función. Pues cuando nos hablan de cuánto dura la piedra en caer al suelo, cuánto dura la piedra en alcanzar su altura máxima y cuál es la altura máxima, pues primero debemos entender que siempre que nos hablen de la variable independiente, pues tenemos que relacionarla con el eje de las X. ¿Cuánto dura la piedra en caer al suelo? ¿Cuánto dura? Es decir, ¿cuál es el tiempo que demora la piedra en caer al suelo? Recuerden que habíamos dicho que el tiempo es la variable independiente. Por lo tanto, tenemos que analizar qué pasa con la gráfica en función de esa variable independiente. Entonces, si nos vamos a la gráfica en función de la variable independiente, es decir, del eje X, pues es lo que tenemos que entrar a analizar. ¿Cuánto transcurre desde que la piedra es lanzada hasta cuando cae? Y en este caso quiero aclarar algo, y es que la piedra es lanzada no desde este punto que observamos aquí, sino desde el punto este 50. Porque recuerden que la situación nos hablaba de que la piedra es lanzada hacia arriba verticalmente y se dice de que el tiempo, o se plantea de que el tiempo en el cual es lanzada, desde donde comienza el lanzamiento de la piedra, es cuando t sea 0. Y si t se hace 0 en esta situación, pues nos queda 50. Es decir, que a los 0 segundos, cuando empieza el lanzamiento, la piedra se encuentra a una altura de 50 unidades. Entonces por eso tenemos que comenzar a ver qué pasa desde donde estaba la altura inicialmente, es decir, desde el punto 0 hasta cuando cae. Entonces tenemos que observar cuál es la distancia que hay desde este punto 0, nuestro eje de las X, y este punto que estamos llamando C, que es cuando ya la piedra cae al suelo. Entonces tenemos que hallar esa distancia desde el punto 0 hasta este punto C. Y este punto C
Recuerden que en un video anterior pues ya lo hemos identificado como un intersecto con el eje X. Por lo tanto, para resolver el inciso B es necesario hallar los intersectos con el eje X. Cuando hallamos los intersectos con el eje X, recuerden que para ello tenemos que aplicar una fórmula, que es la fórmula general, y tener en cuenta que el valor de A, de B y C ya nos los plantea la fórmula. Reemplazamos valores, resolvemos operaciones, recuerden que esto también ya se trabajó en un video anterior, y encontramos que los intersectos son menos 1,74 y 51,83. Pero ¿qué ocurre? Tenemos un intersecto negativo, que en nuestra situación no tendría un sentido, porque es que no podemos hablar de que la piedra fue lanzada a los menos 1,74 segundos. No, o sea, no podemos hablar de segundos que sean negativos como tal en nuestra situación. Por eso solamente nos vamos a quedar o vamos a trabajar con este segundo positivo y tenemos que calcular entonces la distancia que hay. Recuerden que habíamos dicho desde el punto 0 hasta este punto. Y la distancia que hay desde el punto 0 hasta el punto 5,83 son 5,83 segundos. Por lo tanto, la piedra tarda 5,83 segundos en caer al suelo. Para resolver el inciso C, recuerden que en el inciso C y en el inciso D nos hablan de la altura máxima y el tiempo que demora en alcanzar esa altura máxima. Entonces, recordemos que cuando hablamos de lo máximo o lo mínimo en una parábola nos referimos al vértice. Entonces, en este caso, como es una piedra que es lanzada hacia arriba, entonces aquí si observamos la gráfica, estamos hablando de una parábola que abre hacia abajo, por lo tanto el vértice es máximo. Por eso podemos hablar de altura máxima. Entonces, pues nos piden hallar la altura máxima y cuánto tiempo tarda en alcanzar esa altura máxima. Entonces, para hallar esa altura máxima, recuerden que es hallar las coordenadas del vértice. Entonces, si nosotros hallamos las coordenadas del vértice con respecto a x aplicando fórmula, nos quedaría menos b sobre 2a. Recuerden que en nuestra situación, nuestro ejercicio en particular, p es 20, reemplazando nos quedaría lo que tenemos aquí, resolviendo operaciones nos da 2,04. Es decir, que a los 2,04 segundos aproximadamente la piedra alcanza la altura máxima. ¿Por qué hablo de 2,04 segundos? Porque estamos hallando es el vértice respecto a x. Y recuerden que el eje x, que es la variable independiente, está asociada con el tiempo que está dado en segundos. Entonces, para hallar la altura máxima en ese tiempo de 2,04, lo que tenemos que hacer simplemente es hallar la coordenada del vértice y. Y recuerden que para hallar la coordenada del vértice y tenemos que reemplazar el valor que acabamos de obtener de la coordenada de x en nuestra función. Y obtenemos en este caso en particular que la altura máxima, que es alcanzada a los 2,4 segundos aproximadamente, es de 70,4 unidades, como lo podemos observar en nuestra gráfica. En nuestra gráfica encontramos el punto A, eso lo podemos verificar aquí en nuestro punto A, que es el vértice. Aquí lo tenemos, el vértice es el punto A, y tenemos que la coordenada X es 2,04 y la coordenada en Y es 70,41, tal y como veíamos al momento de resolver nuestro ejercicio. Entonces, chicos, mediante este pequeño video, pues la idea era ver cómo podemos aplicar las funciones cuadráticas en situaciones de la cotidianidad para entrar a analizarlas, para comprenderlas mucho mejor. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.